Esto que les cuento me lo sé de memoria, porque lo vi con mis propios ojos. Es una historia que todavía me recorre el cuerpo en escalofríos, sobre todo porque nadie, ni el propio Alejandro, hubiera pensado que ese día marcaría una transformación tan profunda y tan real. Si alguna vez pensaron que la vida de los ricos es solo de lujos y cenas elegantes, quizá les haga bien escuchar esto. Porque lo que vivió ese día Alejandro Montero, un tipo que lo tenía todo en la Ciudad de México, no lo compra ningún cheque ni lo arregla ninguna tarjeta Black. Yo lo comparto porque, de verdad, desde ahí nunca volví a ver igual ni esa casa ni a él. Era un jueves cualquiera, de esos en los que la ciudad despierta con prisa y el cielo parece cubierto de smog y rutina. Alejandro se levantó como siempre a las 6, el reloj biológico de los empresarios, supongo. Su penthouse en Polanco amanecía en silencio, con ese olor a café caro y a perfume dejado en los pasillos. Parecía todo perfectamente coreografiado, pero si uno miraba de cerca, Alejandro se veía más agotado que cualquier godín a las 10 de la noche. Revisando 2 celulares a la vez, contestando correos en automático, y con esos ojos hinchados que ni los tratamientos podía disimular ya. Ahí estaba Mercedes, la señora que había trabajado con ellos desde hacía 15 años, preparando el desayuno en la cocina. Mercedes conocía los rituales y silencios de la casa casi tanto como su propio pasado. Ese día, algo raro le hizo ruido. Alejandro, cuando estaba terminando de desayunar en el comedor de mármol, vio cómo Mercedes guardaba restos de pan y fruta en una bolsa de plástico, igual que siempre. Pero esta vez notó que no eran sobras cualquiera, sino comida aún fresca, casi nueva. Eso no era común, pues Mercedes solía tirar lo que no servía. Alejandro, que normalmente no ponía atención a nada fuera de los balances o las llamadas de su asistente, sintió curiosidad, pero no dijo nada. Había algo en la forma metódica y hasta cariñosa en que Mercedes arreglaba esas bolsas. A media mañana, él salió rumbo a la oficina, pero antes de irse, notó cómo Mercedes, sigilosa, salía al callejón trasero con una de esas bolsas. Durante el día, aunque en las reuniones lo veían sonreír y repartir instrucciones con la seguridad de un tiburón, en el fondo Alejandro no podía sacarse de la cabeza esa imagen. Porque, y esto es clave, él era un hombre al que nunca le faltó nada, pero tampoco sabía bien qué era eso de compartir o de necesitar. En su agenda, ese jueves, pesaba una junta difícil. Tenía que destrabar una negociación enorme en Santa Fe, donde su grupo empresarial planeaba construir un desarrollo nuevo. Ese lugar, aunque era muy cotizado, estaba lleno de familias humildes, muchas de ellas sin papeles. Sus socios le presionaban para agilizar el desalojo. La palabra tenía el mismo filo que una navaja en la garganta. Toda la mañana, entre llamadas y papeles, esas 2 imágenes se mezclaban en la cabeza de Alejandro, la de los terrenos de Santa Fe y la de Mercedes, guardando comida en secreto. A eso de las 5, cuando regresó a casa tras una larga junta, lo primero que buscó fue a Mercedes. No por supervisión ni por costumbre, sino por algo mucho más visceral. Quería saber a dónde iba, por qué esas bolsas y ese ritual. Cuando terminó de tomar su café, sintió ese impulso raro, una inquietud, como si su propio cuerpo tuviera ganas de seguirla. Eran cerca de las 8 cuando vio, desde el ventanal del estudio, cómo Mercedes, con un abrigo largo, salía otra vez con una de esas bolsas cargada. Sin pensarlo mucho, porque Alejandro no era de los que dejaban cabos sueltos, tomó una chamarra discreta y salió al callejón. Sabía que era casi ridículo, un empresario vestido de gala persiguiendo a la señora que trabajaba en su casa, pero la curiosidad le ganó al orgullo. La siguió de lejos, sin que ella se diera cuenta. Vio cómo caminó varias cuadras por calles que él apenas conocía. Nada que ver con la avenida llena de autos y tiendas exclusivas.
Finalmente, Mercedes se detuvo bajo un puente, donde un grupo de personas casi invisibles para la ciudad se agrupaban alrededor de un banco roto y unas mantas. Ahí, sin aspavientos ni discursos, Mercedes fue repartiendo la comida, sonriendo y saludando con nombres que Alejandro nunca había escuchado. Él, desde la sombra, sintió por primera vez en mucho tiempo que le faltaba el aire. Nunca había visto a Mercedes así y nunca había estado tan cerca de ese otro mundo, el que se solía mirar solo desde la ventana del coche blindado. Mientras Mercedes repartía la comida y se sentaba junto a una pareja mayor para escuchar sus historias, Alejandro tuvo un flashazo de su propia casa, la sala fría, llena de arte caro, y la foto de Silvia, su esposa fallecida, mirándolo con esa expresión que él nunca fue capaz de leer en vida. Recordó a Carmen, su hija, con quien llevaba meses sin hablar bien, porque ella odiaba el tipo de negocios del papá. Alejandro allí, escondido entre las sombras y los ruidos de la ciudad, se sintió diminuto, y no solo eso, se sintió avergonzado. Lo que más le pegó fue escuchar, sin querer, a Mercedes decir el nombre de su hijo mientras le pasaba un trozo de pan a un muchacho de la calle. Para ti, igual que para mi hijo, ojalá alguien de buen corazón te vea. Alejandro ni siquiera sabía que Mercedes había perdido un hijo en la calle, hacía años. Cuando el grupo empezó a dispersarse, Alejandro se acercó a Mercedes como si fuera un desconocido. Ella lo miró sorprendida, pero no le reclamó nada. Él apenas pudo preguntar en voz baja si hacía eso todas las noches. Mercedes solo asintió, y en ese instante Alejandro sintió una mezcla de gratitud y vergüenza, porque vivía rodeado de lujos y no había visto lo invisible durante años. Esa noche, de regreso en el departamento, la soledad le pesó como nunca. Pensó que, si su esposa estuviera viva, seguramente estaría en ese puente, sentada al lado de Mercedes. Antes de dormirse, Alejandro revisó en el teléfono las fotos del terreno en Santa Fe que debía desalojar para su próximo proyecto. Nunca antes le había temblado la mano al ver mapas ni documentos, pero esa noche sí. Yo sé lo que pensaba porque lo vi sentado, mirando fijamente esa foto, haciendo cuentas que no tenían que ver con dinero. ¿Cuánto vale la dignidad de una familia? ¿Cuánto pierdo yo si ellos pierden todo? En esos minutos, Alejandro comenzó a entender el tipo de vacío que llenaba cada mañana de silencios. Fue ahí, mientras la ciudad seguía con su bullicio, donde Alejandro decidió que al otro día enfrentaría a sus socios de frente. Pero esa noche todo parecía como suspendido, irreal, porque la vida de todos siguió como si nada y, sin embargo, para Alejandro nada volvía a ser igual. Así fue que ese solo día, que podía haber pasado sin pena ni gloria, terminó marcando el inicio de algo que ni el propio Alejandro acabó de entender al principio. Porque, aunque después intentó explicar una y otra vez lo que sintió viendo a Mercedes y lo que vio bajo ese puente, nunca encontró las palabras justas. Lo único cierto fue que, desde ese jueves, Alejandro nunca volvió a mirar igual ni su casa, ni su empresa, ni la ciudad. Y hasta hoy, si le preguntan, solo atina a decir que fue ese día, ese jueves común y corriente, en el que todo se encendió y luego se apagó, igual de misterioso que al principio. Nadie más lo notó, pero yo sí. A la mañana siguiente, Alejandro despertó antes que el sol, con la cabeza llena de preguntas y el estómago hecho un nudo. Caminó por el penthouse en penumbra, arrastrando las pantuflas sobre las tablas de roble, como si de pronto la casa le pesara demasiado. Frente al ventanal, la ciudad comenzaba a encender luces y motores. Se sirvió un café y con la taza entre las manos temblorosas repasó lo decidido la noche anterior. No iba a dejar que desalojaran a esas familias en Santa Fe, al menos no sin luchar. Cuando llegó al comedor, Mercedes ya estaba allí,
batiendo huevos con la misma serenidad de cada mañana. Esta vez, Alejandro se sentó frente a ella, la observó detenidamente y por primera vez en muchos años dijo gracias. Ella levantó la vista, meneando la cabeza, adivinando que ese agradecimiento no era solo por el desayuno. Ese día en la oficina no fue uno cualquiera. En la sala de juntas, los socios le esperaban con los portafolios abiertos y el ceño fruncido. Las gráficas del terreno en Santa Fe brillaban sobre la mesa de cristal y la palabra desalojo flotaba en el aire como un augurio. Alejandro esperó a que todos expusieran sus puntos, los escuchó de manera inusualmente atenta. Cuando llegó su turno, todos esperaban la frase habitual, pero en lugar de eso, Alejandro se levantó y se acercó al ventanal. Recordó la mirada de Mercedes bajo el puente, el frío nocturno y ese pan compartido. Tomó aire y habló con voz firme. No firmaré nada que implique dejar a esas familias en la calle. Si queremos invertir ahí, debe ser con ellos dentro, no fuera. Hubo murmullo, risas incrédulas y, finalmente, silencio denso. Uno de los socios le preguntó si estaba enfermo o bajo presión política. Sin responder, Alejandro recogió sus papeles y salió de la sala. Sabía que su decisión tendría consecuencias, pero por primera vez en años se sintió más ligero. Por la tarde se refugió en el estudio, donde guardaba la foto de Silvia junto a libros de arquitectura. Su esposa había luchado siempre por los derechos de los marginados, y hasta ese momento Alejandro no había comprendido del todo el dolor que ella cargaba. En la quietud del estudio, el silencio se quebró cuando su teléfono vibró. Era Carmen, su hija, cuya relación con él hacía tiempo estaba marcada por discusiones y distancias. Dudó antes de responder, pero contestó. Al otro lado, Carmen habló rápido, algo nerviosa, preguntando sobre el proyecto en Santa Fe, advirtiendo que había escuchado rumores del desalojo. Alejandro, sin rodeos, le confesó que no permitiría ese atropello, que estaba decidido a cambiar el curso las cosas. Carmen permaneció callada largos segundos. Después, con voz baja, dijo: «Me gustaría ayudarte, papá». Ese «me gustaría» era el primer puente tendido en años. Esa noche, después de la llamada, Alejandro caminó hasta la cocina donde Mercedes fregaba los últimos platos. Se sentó junto a ella como si no fuera su jefe, sino un confidente. Le pidió que le contara sobre las noches bajo el puente, sobre su hijo. Mercedes se sorprendió, pero ante su insistencia abrió el corazón. Narró cómo su hijo había caído en la pobreza, en adicciones, y cómo nadie lo ayudó cuando ella más lo necesitó. «Por eso hago esto, don Alejandro, porque nunca sabes cuándo alguien te salvará». Alejandro escuchó en silencio, sintiendo cómo cada palabra le calaba hondo. Al día siguiente visitó Santa Fe, pero no como empresario, sino como hombre corriente. Caminó por las calles de tierra, saludó a los vecinos, escuchó sus historias de desalojos previos, promesas rotas y miedo constante. Vio a niños jugando entre charcos y a madres armando fogones improvisados. Mientras caminaba, se sintió observado. Algunos lo miraban con recelo. Otros, reconociendo su rostro de los noticieros, lo encararon con reproches. Alejandro no huyó. Tomó nota de cada queja y al final del día propuso organizar una reunión comunitaria. Pidió a Carmen que lo acompañara. La gente la conocía, porque ella trabajaba en una ONG local. Esa noche padre e hija caminaron juntos bajo el crepúsculo de Santa Fe, hablando de sus vidas, de Silvia, de lo poco que habían entendido el uno del otro. Carmen lo abrazó, y en ese abrazo Alejandro sintió el primer atisbo de reconciliación real. La noticia de que Alejandro Montero se negaba a despojar a las familias de Santa Fe corrió pronto por los pasillos del poder. Los medios comenzaron a buscarlo para entrevistas. Algunos lo aclamaban, otros lo acusaban de perder la cabeza. En 1900, casa,
Las presiones se tradujeron en mensajes anónimos y llamadas nocturnas. Los socios lo citaron a una nueva reunión, esta vez con abogados. Mercedes fue testigo de esa tensión. Le preparó un té especial y antes de que partiera, le dio una pequeña medalla de San Judas. «No estás solo, don Alejandro», le susurró, apretando su mano. En la reunión, Alejandro defendió su nuevo proyecto, uno que incluía viviendas accesibles, espacios verdes y apoyo a las familias originarias. Fue una batalla verbal y feroz. Perdió a dos socios importantes ese día, pero ganó la lealtad de los empleados más jóvenes, aquellos que veían en él a un líder diferente. Las siguientes semanas fueron un torbellino. Alejandro, con ayuda de Carmen y Mercedes, convocó a arquitectos sociales, activistas y a la misma comunidad para diseñar el nuevo plan, un desarrollo mixto, llamado Renacer Santa Fe, donde todas las voces fueran escuchadas. Se organizaron asambleas vecinales en los comedores comunitarios. Alejandro, acostumbrado a cenar en restaurantes exclusivos, se encontró compartiendo sopa caliente en tazones de plástico, escuchando el rumor de sueños y miedos. En una de esas reuniones, un niño se le acercó y le preguntó si, cuando todo terminara, podrían tener árboles para trepar. Alejandro prometió que sí, y se juró no faltar a su palabra. Mientras tanto, los viejos aliados de negocios se confabularon para boicotearlo. Filtraron información en los medios y promovieron demandas. Carmen fue también víctima de acoso digital por sus vínculos con la resistencia al desalojo. Mercedes, sin embargo, no dejó que el miedo la doblegara. No solo apoyaba a Alejandro, sino que empezó a organizar cadenas de ayuda entre otras trabajadoras domésticas para alimentar a más gente sin hogar. De noche le recordaba a Alejandro que la bondad no se mide por nadie, solo por uno mismo cuando llega la almohada. Alejandro, aunque hostigado y exhausto, descubría cada día una fuerza nueva, como si las grietas internas se llenaran de algo mucho más resistente que el concreto: propósito. El proyecto avanzó. Alejandro visitaba Santa Fe casi a diario. Se le podía ver con planos en mano, hablando con arquitectos, pero sobre todo, escuchando a la gente. Un día, la comunidad organizó una fiesta sorpresa para agradecerle. Hubo tamales, danzantes y risas sinceras, tan distintas a las sonrisas forzadas de los cócteles de empresarios. Alejandro bailó torpemente con las señoras, mientras Carmen y Mercedes aplaudían desde la barrera. Al final, un joven le regaló una piedra pintada que decía «Gracias por ver». Alejandro la guardó en su saco como si fuera el mayor de sus títulos. El día de la inauguración se acercaba. El eco de Renacer Santa Fe ya resonaba más allá de la colonia, atrayendo a periodistas, activistas y hasta funcionarios que buscaban capitalizar el éxito. Alejandro supo cuidar que la atención no desviara la esencia del proyecto. Siempre insistió en dar voz a quienes antes eran invisibles. En su casa, los cuadros de arte caro comenzaron a ser reemplazados por fotos de Santa Fe, por dibujos de niños y recortes de periódicos donde la palabra justicia aparecía en el titular. La inauguración fue una fiesta multitudinaria. Gente de todas partes acudió: políticos, empresarios, vecinos y familiares. Alejandro tomó la palabra, pero sus ojos buscaron primero a Mercedes y Carmen, quienes, sentadas juntas en primera fila, le sonrieron con orgullo. Hoy no celebramos un desarrollo inmobiliario. Celebramos la dignidad, el derecho a quedarse en casa, la fuerza de una comunidad unida, dijo ante el aplauso general. Después, rompió el protocolo y bajó del templete, mezclándose entre la gente, recogiendo abrazos, palabras y lágrimas. Esa noche, al regresar a la casa, Alejandro se sentó frente a la vieja foto de Silvia, encendió una vela y en voz baja le agradeció por haber sembrado en él la semilla de la justicia. Mercedes lo encontró ahí y juntos compartieron un café.
Hablaron largo rato, no como patrón y empleada, sino como compañeros. Alejandro le preguntó si ahora, con el corazón menos pesado, seguiría llevando comida bajo el puente. Mercedes sonrió y dijo que sí, porque siempre habrá alguien a quien ver y alimentar. Y entonces, por primera vez en años, Alejandro lloró, no de tristeza, sino de alivio, de haber encontrado al fin un lugar para él en el mundo. Con el paso de los meses, Renacer Santa Fe se convirtió en ejemplo para otros proyectos en la ciudad. Alejandro fue invitado a foros, consultado por quienes antes solo veían al magnate inalcanzable. Pero él nunca dejó de ir los jueves por la noche con Mercedes al puente, al principio de incógnito, después como parte de su rutina de vida. Ya nada lo hacía sentir solo ni vacío. Su relación con Carmen floreció. Juntos impulsaron más iniciativas y compartieron viajes, historias y secretos. La casa en Polanco se llenó de visitas, de cenas sencillas y de música. Si alguien le pregunta hoy, ¿cuál fue el día en que todo cambió? Alejandro cuenta esta historia, la de un jueves cualquiera, una bolsa de pan y una mujer valiente llamada Mercedes. Dice que la vida de los ricos no vale nada sin el coraje de mirar lo invisible y la capacidad de transformar el poder en ternura. Y aunque los viejos socios a veces lo miran con desprecio, él sonríe sabiendo que nunca volverá a caminar solo, porque creyó, como le enseñó Mercedes, que todos merecen ser vistos, y porque ahora sabe, con certeza, que la dignidad compartida es el mayor de todos los tesoros. Alejandro despertó aquella mañana con la brisa de junio y el silbido lejano de un afilador, como si la ciudad le recordara que había cosas sencillas e inmensas sucediendo, aun para quien siempre se había sentido ajeno a la realidad que latía fuera de sus muros. Esa semana, un rumor creciente brotaba en Renacer Santa Fe. Algunos de los nuevos inquilinos, viejos residentes y familias recién llegadas, no terminaban de encontrar acuerdos sobre el uso de los espacios comunes. La comunidad, tan diversa y mezclada, arrastraba aún las cicatrices profundas de los desalojos pasados. Alejandro, en vez de delegar el problema a un jefe de proyecto, propuso una asamblea en la explanada central. Era plena tarde de sábado, y a la sombra de jacarandas, los habitantes comenzaron a llegar con bancos y taburetes. Mercedes repartía agua con limón, mientras Carmen pasaba entre los corrillos recogiendo inquietudes. No faltó quien cuestionara en 1905 voz alta la autenticidad del señor Montero, recordando los tiempos en que las constructoras no escuchaban a nadie. Alejandro miró de frente a sus interlocutores, aceptando críticas y desconfianzas sin parpadear. Con humildad, confesó que él mismo era aprendiz en ese nuevo arte de vivir con y no sobre los demás. Pronto, la voz de una anciana se alzó recitando los nombres de las familias desplazadas años antes. Luego, un niño propuso pintar un mural en la plaza como símbolo de unidad. Cuando terminó la asamblea, la sensación era diferente. Nunca antes Alejandro se había sentido parte de algo tan vivo. Era solo el inicio de un largo camino, pero un paso firme hacia la confianza. Durante los días siguientes, la noticia del mural recorrió Santa Fe. Alejandro acompañó al grupo de niños y jóvenes artistas en la elección de los colores y bocetos. Nada de comités ni imposiciones. Quería que fueran sus ideas, sus historias plasmadas en el muro, un testimonio de resistencia y sueños. Carmen gestionó donativos de pinceles y pinturas. Mercedes, atenta a todos, preparó sándwiches y refrescos para el descanso. Fue entonces cuando Alejandro, sentado en un banco de cemento, escuchó por primera vez la verdadera historia de Don Juan, el zapatero del barrio. Un hombre que, tras perder sus ahorros en un fraude inmobiliario, había sido desalojado 2 veces y apenas lograba reconstruir su taller. Movido por la conversación,
Alejandro propuso abrir en el conjunto un pequeño local para emprendedores de la comunidad. La idea prendió de inmediato y pronto otros habitantes trajeron proyectos y sueños postergados. Por las tardes, Alejandro supervisaba las obras, pero más que dirigir, aprendía a contemplar el milagro silencioso de una comunidad que brotaba poco a poco de la desconfianza al cariño. En una noche de tormenta, un apagón sumió todo el conjunto en la oscuridad. Los generadores fallaron y por primera vez desde la apertura no hubo luz ni agua caliente. Los murmullos crecían y algunos residentes, acostumbrados a la precariedad, sintieron el regreso del miedo. Alejandro, lejos de refugiarse en su oficina, bajó a la explanada con una lámpara y propuso una solución improvisada. Encendieron velas en ventanas y pasillos, mientras junto a 2 técnicos voluntarios revisaba los fusibles y el cableado anegado. Mercedes preparó café caliente y pan para los vecinos que no podían dormir. Carmen organizó a los más pequeños en círculos de cuentos para distraerlos. Pasada la medianoche, descubrieron la causa del corte, malas conexiones de la obra previa. Alejandro, enfangado y con las manos negras de grasa, se unió a los voluntarios que repararon el sistema. Cuando la luz regresó, hubo aplausos y carcajadas como si el simple acto de enfrentar la adversidad juntos hubiera sellado un pacto invisible entre todos. Para Alejandro fue una revelación. La comunidad era más fuerte de lo que jamás imaginó. Días después, Alejandro recibió en su despacho a una visita inesperada. Leonor, una joven madre que había encabezado las protestas iniciales contra la constructora. Llegó acompañada de su hija menor y visiblemente incómoda, le habló de la falta de acceso a la escuela para los niños del conjunto. Muchas de las familias no habían podido inscribir a sus hijos por falta de papelería o recursos. Alejandro se comprometió a interceder ante las autoridades educativas, pero entendió pronto que no bastaba con cartas de recomendación ni donativos de libros. Consultó a Carmen y juntos, con ayuda de activistas y maestras jubiladas de la zona, organizaron un aula comunitaria dentro de Renacer Santa Fe. El primer día de clases fue un torbellino. Más de 20 niños, cuadernos reciclados y la promesa de no dejar a nadie fuera. Alejandro estuvo ahí, sentado entre los pupitres, mientras una maestra explicaba que los héroes también pueden ser vecinos y cuidadoras, no solo figuras de bronce en las plazas. A medida que avanzaban los meses, el proyecto enfrentó amenazas externas. Los intereses inmobiliarios no habían olvidado Santa Fe ni a Alejandro Montero. Un domingo por la mañana apareció una pintada hostil en el portón principal. «Esto no es tuyo. Lárgate, Montero». La comunidad, lejos de asustarse, respondió con firmeza. Convocaron a una jornada de limpieza y pintaron sobre el grafiti un sol radiante y la palabra «renacer» con los colores del arco iris. Mercedes llevó a Alejandro una taza de té y le aconsejó no dejarse intimidar. Los cambios verdaderos siempre molestan a quienes viven de la injusticia. Pero lo importante es el paso firme, no el ruido de alrededor. Aquella tarde, Alejandro conversó con su hija sobre la necesidad de blindar legalmente el proyecto y protegerlo de presiones externas. Decidieron impulsar la creación de un consejo ciudadano formado por residentes y miembros de organizaciones civiles. Así, Renacer Santa Fe se volvió, ante el asombro de todos, una fortaleza construida sobre la transparencia y participación comunitaria. Una mañana, mientras supervisaba los trabajos de jardinería en el vivero nuevo, Alejandro recibió una llamada que lo estremeció. Era la directora de un hospital cercano,
una de las residentes más ancianas de Santa Fe, había sido internada y solicitaba verlo. Llegó acompañado por Carmen y Mercedes. Al pie de la cama, la mujer, doña Tomasa, le tomó la mano y, con voz débil, le narró su vida, las pérdidas, los hijos fallecidos, el miedo a morir sola. Alejandro escuchó cada palabra y prometió, en nombre suyo y de la comunidad, que jamás dejarían abandonado a uno de los suyos. A partir de entonces, junto a Mercedes, impulsaron un sistema de cuidado solidario, turnos de visitas hospitalarias, comedores compartidos y colectas para medicamentos. Esa experiencia marcó profundamente a Alejandro. Nunca antes la fragilidad humana le había parecido tan digna. Comprendió entonces que la compasión era también una forma de construcción. Los meses sucesivos trajeron festividades. El primer aniversario de Renacer Santa Fe se celebró con música, danza y testimonios. Carmen preparó una exposición fotográfica con los rostros de la comunidad. Mercedes dirigió un grupo de mujeres que representó una escena de su vida bajo el puente, en honor a todos los invisibles. Alejandro tomó la palabra frente a la multitud, pero esta vez su discurso fue breve. Gracias por enseñarme que el lujo más grande es pertenecer. Después de los aplausos, recorrió la plaza entregando abrazos y recogiendo historias. Esa noche, Mercedes le confió que por primera vez desde la muerte de su hijo, sentía que la herida comenzaba a sanar. La comunidad, como eco de esa transformación íntima, también florecía poco a poco, aun cuando fuera cuesta arriba. Sin embargo, no todo era armonía. Surgieron diferencias entre algunos líderes vecinales y nuevos empresarios que buscaban replicar el modelo de Renacer Santa Fe en otras colonias. Alejandro fue invitado a asesorar, pero notó que, a veces, la ambición desvirtuaba el sentido de comunidad. Durante una tensa reunión, defendió el valor de poner siempre la dignidad humana sobre el interés económico. Sus palabras no convencieron a todos, y por primera vez desde la inauguración, dudó de su capacidad para contagiar aquel espíritu original. Mercedes lo tranquilizó. El fruto crece con paciencia, don Alejandro. A veces otros solo ven la cáscara, pero usted tiene que cuidar la raíz. Con el tiempo, algunos proyectos fracasaron, pero otros adoptaron el modelo, aprendiendo de los errores y sobre todo del protagonismo de los habitantes en la toma de decisiones. Poco tiempo después, Alejandro enfrentó una prueba personal. Su salud, resentida por años de estrés y noches en vela, puso en evidencia los límites del cuerpo. Durante una revisión médica le diagnosticaron hipertensión severa y le recomendaron parar el ritmo vertiginoso. Carmen y Mercedes lo cuidaron con dedicación, rotando tareas y asegurándose de que, por primera vez en años, Alejandro descansara y se alimentara bien. En el reposo forzado, aprendió a delegar y confiar, viendo cómo la comunidad continuaba creciendo sin depender de su presencia constante. Descubrió la alegría de los pequeños rituales. El primer café del día juntos, paseos lentos por la plaza, conversaciones sin prisa. Aquella fragilidad no lo debilitó. Por el contrario, le permitió ver que el verdadero liderazgo también se refleja en la disposición de dejar que otros tomen el timón. Restablecido de salud, Alejandro decidió emprender una travesía simbólica, regresar junto a Mercedes y Carmen, al puente donde ella repartía comida los jueves. Consultó a la comunidad, propuso una jornada solidaria y acudieron decenas de residentes, algunos llevando mantas, otros platos calientes y libros para compartir. Allí, bajo la luz temblorosa de la luna y el rumor lejano del tráfico, Alejandro reconoció a algunos de los mismos rostros que Mercedes había asistido años atrás. Esa noche,
Compartiendo risas y lágrimas, comprendió que el puente no era solo un lugar de vulnerabilidad, sino también de resistencia, de memoria. Muchos de los presentes relataron su historia personal. Algunos, inspirados por el testimonio de Mercedes, se ofrecieron como voluntarios permanentes. El puente, hasta entonces símbolo de abandono, se transformó en epicentro de solidaridad. Una tarde tranquila, Alejandro recibió una invitación inesperada: asistir, como expositor, a un congreso internacional de urbanismo social en Brasil. Dudó antes de aceptar, pues no le entusiasmaban los foros donde todo eran promesas y pocos hechos. Sin embargo, Mercedes y Carmen lo animaron, recordándole que la experiencia de Renacer Santa Fe podía inspirar a otros. En el evento, Alejandro narró la historia no como un empresario iluminado, sino como alguien que aprendió a escuchar y a pedir ayuda. Relató el peso de la transformación, el miedo a fallar y la importancia de la dignidad colectiva. Su intervención provocó preguntas, relatos de activistas latinoamericanos y, sobre todo, el reconocimiento de que la justicia social nace siempre del encuentro real entre personas. Regresó a México más convencido que nunca de la urgencia de reconstruir el tejido social, palabra a palabra, historia a historia. Al regresar a casa, entre habas y saludos de bienvenida, Alejandro anunció un nuevo sueño: abrir en Renacer Santa Fe un centro de oficios y talleres para jóvenes, madres solteras y adultos mayores. Convocó a la comunidad. Quería que todos propusieran qué aprender y enseñar. Mercedes se ofreció para dar clases de cocina, Don Juan, talleres de zapatería, Carmen, cursos de gestión de proyectos sociales. El centro se llenó pronto de voces y risas, adolescentes aprendiendo a soldar, abuelas enseñando costura, niños descubriendo la magia de los libros. Por las tardes, Alejandro recorría las aulas, recogía anécdotas y sentía renovada la convicción de que el futuro se construye desde abajo, con manos diversas y corazones firmes. Cuando al fin, una noche cualquiera, vio a Mercedes y Carmen bailando con los vecinos en el patio central, supo que la historia nunca termina allí donde comienza, sino que vive, resiste y se multiplica en cada rostro, en cada gesto de ternura cotidiana. Las mañanas en Renacer Santa Fe habían adquirido un ritmo propio. El bullicio de los niños corriendo hacia el aula comunitaria, el golpeteo de herramientas en el taller de oficios y el aroma inconfundible de pan recién horneado que salía de la cocina de Mercedes. Alejandro, tras el ajetreo de su recuperación, retomaba su agenda con nuevos bríos, pero sin la vieja urgencia de la prisa. Cada día comenzaba a la sombra de los árboles plantados por los pequeños, dedicando unos minutos a recorrer el mural multicolor que ya se perfilaba como símbolo de unidad y esperanza en el conjunto. Aquella mañana todo transcurría sereno hasta que Carmen irrumpió en su despacho con el rostro preocupado. En una de las asambleas, varios jóvenes habían manifestado inquietud sobre la falta de oportunidades laborales más allá de los talleres. Alejandro propuso, sin titubeos, contactar a empresas sociales y cooperativas de la ciudad, abriendo nexos entre los chicos de Santa Fe y el mundo laboral. Juntos, padre e hija, bocetaron un plan para ferias de empleos y pasantías, de modo que los sueños no se quedaran atrapados entre las paredes del conjunto. Mercedes, mientras tanto, convocó a las mujeres del vecindario para formar una cooperativa de alimentos. La idea no tardó en florecer. Organizaron jornadas de cocina en la vieja casona que quedó en pie tras la remodelación. Pronto, los tamales, guisos y postres elaborados colectivamente dieron la vuelta por mercados y ferias solidarias de toda la ciudad. La noticia llegó hasta un famoso chef, quien visitó la comunidad y ofreció a las mujeres algunas clases maestras y un compromiso de comprar su producción.
Aquella noche, la plaza de Renacer se volvió un festín de platillos nuevos y sabores ancestrales, celebrando que la dignidad también se cocina con las manos de quienes antes solo eran vistas como trabajadoras anónimas. Con el paso de las semanas, la biblioteca comunitaria, idea impulsada por Carmen, comenzó a desbordarse de libros donados y lectores curiosos. Alejandro, que por años sintió ajena la literatura, aceptó el reto de leer en voz alta durante las tardes de los viernes. Descubrió el poder de los relatos, el eco de la voz colectiva, que renacía en los cuentos de migraciones, pérdidas y sueños. Pronto niños, adultos y ancianos se sumaron al ritual de las palabras compartidas. Mercedes, por su parte, relató por primera vez en público la historia de su hijo, arrancando lágrimas y aplausos que tejieron un puente invisible de solidaridad en toda la sala. Un desafío inesperado tocó la puerta en forma de epidemia de gripa que recorrió la comunidad a mediados del invierno. Muchos niños y adultos mayores cayeron enfermos y las clínicas públicas saturadas apenas podían dar abasto. Alejandro organizó, junto a Carmen y Mercedes, una red de cuidado mutuo, jóvenes voluntarios para hacer compras, madres tejiendo bufandas y remedios naturales en la plaza y la improvisación de un pequeño dispensario de primeros auxilios. Aquella crisis sacó lo mejor de todos. Médicos jubilados ofrecieron consultas gratuitas y varias familias donaron mantas o calentadores eléctricos. Cuando la epidemia remitió, la sensación de haber resistido juntos reforzó el sueño de Alejandro. Renacer Santa Fe ya no era solo un próspero desarrollo, sino una comunidad capaz de cuidarse y protegerse como una gran familia extendida. Durante la primavera, una vieja casona cercana fue puesta a la venta por unos herederos distantes. Alejandro, con la propuesta de varios vecinos, impulsó la adquisición colectiva del inmueble para convertirlo en casa de cultura y refugio temporal. El proceso fue largo y lleno de obstáculos burocráticos, pero la perseverancia venció. La casa se transformó en espacio vibrante para exposiciones, funciones de cine bajo las estrellas y talleres de inclusión para personas migrantes y desplazadas. Carmen dirigió el primer ciclo de cine debate, mientras Mercedes impulsó cursos de cocina intercultural. El eco de risas y el murmullo de voces en lenguas diversas tejieron nuevas alianzas, y Alejandro celebró, una tarde al sol, el milagro silencioso del mestizaje y el aprendizaje compartido. La vida cotidiana trajo consigo pequeños retos e historias individuales. Don Juan, el zapatero, sufrió un robo en su local emprendedor. Alejandro, lejos de solo reponer herramientas, organizó una campaña de seguridad comunitaria, formando patrullas vecinales y talleres de prevención del delito en los que participaron también adolescentes del conjunto. La respuesta fue entusiasta. Lejos de sembrar miedo, la iniciativa sembró confianza y vínculos renovados entre vecinos de distintas edades y trayectorias. La comunidad comenzó a entender que la seguridad era también una construcción colectiva y que la vigilancia más eficaz nacería de la empatía y la colaboración, no de la desconfianza. Fue en ese clima de confianza creciente que la comunidad ideó la primera fiesta patronal de Renacer Santa Fe, recuperando la tradición de las ferias de barrio. Mercedes encabezó la organización, altares de flores, danzas, juegos para los pequeños y un concurso de relatos sobre lo que significaba renacer. Alejandro participó, por invitación espontánea, con un testimonio sobre su propia transformación, reconociendo ante todos que había tenido miedo de perder el poder, y con el tiempo entendió que el verdadero poder era el de devolverle el brillo a los ojos de quienes sentían que ya no había esperanza.
Esa noche, María, una de las jóvenes que semanas antes había desconfiado de él, se le acercó y le entregó un pequeño cuadro pintado con la frase «Aquí somos todos herederos del mismo sueño». El segundo año, y trajo consigo un nuevo reto. Un sismo leve pero potente sacudió la zona poniente de la ciudad. Si bien los daños en el conjunto y las viviendas fueron mínimos, el temblor reavivó recuerdos dolorosos de otros desastres y despojos. Alejandro, junto a ingenieros y vecinos, lideró una revisión preventiva de las estructuras y organizó simulacros de emergencia. Lo más importante fue el acompañamiento psicológico y emocional a quienes revivieron traumas. Mercedes y Carmen organizaron grupos de contención y círculos de palabra para sanar no solo los muros, sino las memorias. Durante esas jornadas, Alejandro se permitió llorar junto a su gente, convencido de que la reconstrucción más profunda es la del ánimo compartido después de la amenaza. Esa misma temporada, Carmen consiguió recursos para un programa de arte urbano que convocó a muralistas locales y extranjeros. Durante semanas, Renacer se convirtió en un hervidero de colores, música y danza. Alejandro ayudó en la logística y, sorprendentemente, fue invitado a estampar su huella de color en un rincón del mural gigante. El día de la inauguración, cientos de vecinos caminaron en procesión admirando la explosión artística, celebrando la mezcla y el talento colectivo. Mercedes observaba emocionada cómo, donde antes solo había concreto y temor, ahora vibraban la alegría y la identidad renovada de su gente. Algunas mañanas, antes de comenzar la jornada, Alejandro cruzaba el conjunto y pasaba bajo el puente donde Mercedes repartió comida durante años. Lo hacía sin nostalgia amarga, sino como quien visita un altar vivo. Había entre esos muros un testimonio silencioso del pasado y a la vez una promesa permanente de solidaridad. Fue en uno de esos trayectos cuando encontró a un adolescente llorando a solas. Sin preguntar demasiado, se sentó a su lado. El joven, originario de un pueblo desplazado, confesó sentirse invisible y perdido. Alejandro lo escuchó en silencio. Luego le propuso integrarse al taller de oficios y colaborar con don Juan. Meses después, ese mismo joven dictaba clases de carpintería a los niños, recordándole a todos, Alejandro el primero, que la dignidad también se construye abriendo puertas en vez de levantando muros. En el tercer año de vida de Renacer Santa Fe, llegó la noticia temida. Una nueva administración municipal buscaba revisar los permisos del conjunto, incentivada por presiones de viejos actores del negocio inmobiliario. Alejandro y el Consejo Ciudadano, liderado por vecinas y líderes sociales, actuaron con rapidez. Documentaron cada proceso, invitaron a periodistas aliados y realizaron audiencias públicas para evidenciar la dimensión social construida año tras año. La comunidad se movilizó como nunca. Marchas pacíficas, cartas abiertas y manifestaciones de solidaridad de barrios vecinos lograron poner freno al intento de desmantelar el proyecto. Tras semanas tensas, el gobierno reconoció la legitimidad de Renacer y felicitó públicamente la organización comunitaria como modelo de empoderamiento cívico. En el ocaso de ese tercer año, Alejandro sintió de nuevo el llamado del cansancio en su cuerpo, pero no como antes. Ahora sabía que la fatiga era consecuencia no de la soledad, sino del trabajo compartido y la entrega diaria. Una noche, al cierre de la gran asamblea anual, Mercedes le regaló un cuaderno en blanco. Falta mucho por escribir, don Alejandro. Ahora la historia es de todos, y yo quiero que usted siga llenando páginas. Aquella noche, rodeado de Carmen y Mercedes, Alejandro abrió el cuaderno y comenzó a escribir. Hoy aprendí que el renacer verdadero es contagioso, que la ternura puede cambiar hasta el corazón más endurecido
y que cuando se es parte de una comunidad, nunca más se vuelve a estar solo. Los rostros de sus compañeros alrededor, las voces de sus vecinos y la música que flotaba bajo el cielo lo convencieron de que la historia apenas había comenzado. Lentamente, las mañanas en Renacer Santa Fe se fueron, tornando más brillantes y cálidas, con una atmósfera de armonía que Alejandro nunca hubiera imaginado posible cuando comenzó este viaje. Desde la primera luz se oía el suave bullicio de la comunidad en acción, el alegre canto de los niños dirigiéndose a la escuela del conjunto y el murmullo de conversaciones animadas entre vecinos que tejían, codo a codo, una red de solidaridad y confianza. Un martes cualquiera, Alejandro se encontró en medio de una reunión improvisada al aire libre, en la que Carmen presentaba el informe anual del Consejo Ciudadano. Los tiempos eran desafiantes una vez más, con cambios económicos que amenazaban la estabilidad de las empresas sociales y cooperativas que les sostenían. Sin embargo, con cada adversidad, la comunidad aprendía a responder con creatividad y unidad. Propusieron nuevas alianzas con productores locales, incluyendo a agricultores de huertos periurbanos, que, como ellos, buscaban preservar un modo de vida sostenible y justo. Con el paso de los días, el nuevo reto dio luces inesperadas. Mercedes sugirió incorporar talleres de permacultura que no solo fomentaran la autoalimentación, sino que además sirvieran de encuentro intergeneracional. Los abuelos compartirían su sabiduría campesina con los jóvenes interesados en el cultivo y la ecología urbana. Muy pronto, el huerto comunitario detrás del conjunto se convirtió en un lugar de aprendizaje y conexión con la naturaleza, un espacio donde las manos diversas sembraron semillas y esperanzas al mismo tiempo. En una de sus caminatas matutinas, Alejandro conoció a Lorena, una mujer que acababa de llegar al conjunto tras una difícil travesía desde Centroamérica. Ella traía consigo a sus 2 hijos y un espíritu indomable que, al igual que tantos otros en Renacer Santa Fe, la impulsaba a buscar un nuevo comienzo. La integración de refugiados y migrantes emergió como un tema urgente, y la comunidad acordó fomentar programas de acogida y mentoría para aquellos que se unían en busca de un hogar. Carmen lideró, con la dedicación de su madre, un círculo de apoyo para compartir historias y comidas que atravesaban fronteras. Con la llegada del verano, las noches en Renacer Santa Fe se llenaron de música y cine al aire libre. La joven María, que tiempo atrás había desconfiado del cambio, se convirtió en la organizadora de un festival cultural que celebrara la diversidad y la resistencia de la comunidad. Artistas urbanos, teatreros ambulantes y músicos de distintas latitudes se dieron cita en la explanada, iluminando con su arte las sombras que alguna vez ocultaron el dolor y la incertidumbre. Diciembre trajo una sorpresa inesperada. Una nevada inusual cubrió la ciudad, transformando el conjunto en un paisaje mágico. La comunidad, con más asombro que preocupación, aprovechó la ocasión. Construyeron muñecos de nieve, improvisaron juegos y compartieron chocolate caliente bajo las estrellas. En esos días helados, Alejandro empezó a escribir en el cuaderno, regalado por Mercedes, trazando recuerdos y sueños que deseaba ver florecer en el nuevo año. La escritura fue para él un descubrimiento, un refugio personal y una oportunidad para volver a escuchar la voz de Silvia en cada renglón. Los siguientes meses expresaron una nueva etapa en la evolución de Alejandro. Enfrentó la enfermedad de un viejo amigo, solidificó la relación renovada con Carmen y reforzó su compromiso de hacer lo correcto, ahora desde una perspectiva más espiritual que empresarial. Con la llegada de una oscura primavera, el movimiento en defensa de los derechos de las comunidades vulnerables cobró fuerza dentro y fuera de las fronteras de Santa Fe. Inspirados por la historia de su pequeña gran revolución,
Otros barrios empezaron a replicar su modelo, con Alejandro asistiendo a debates en universidades y foros internacionales, insistiendo siempre en que el cambio debía nacer de la empatía real y la acción común. Durante el ocaso de una tarde serena, Mercedes, ahora convertida en una figura de inspiración y fortaleza silenciosa, reunió a las mujeres del conjunto. Juntas, decidieron que era tiempo de crear una red más amplia para extender la ayuda fuera de las fronteras de Santa Fe, tejiendo un manto protector que alcanzara a otras comunidades necesitadas de apoyo. Alejandro, testigo de la incansable labor de estas mujeres, prometió apoyar la red con cada recurso y contacto que estuviera a su alcance. Un capítulo final marcó el inicio de un legado inesperado. La comunidad, agradecida por los años de esfuerzo continuo y la reconstrucción silenciosa de sus sueños, propuso renombrar una de las vialidades del conjunto como Camino Montero. Alejandro, humilde y profundamente conmovido, rechazó el gesto al principio, insistiendo en que renacer Santa Fe pertenecía a todos. Pero la comunidad persistió, como lo han hecho siempre, argumentando que su humanidad valiente y comprensiva dejó una marca eterna. En la ceremonia de dedicación, Mercedes entregó a Alejandro una pequeña placa con la simple inscripción: «Ver y ser visto es el inicio de todo». A su lado, Carmen, radiante de orgullo y amor, tomó la mano de su padre, asegurándole que aquel sería el legado más duradero, uno que resplandecería más allá de las fronteras del tiempo y el espacio físicos. Aquella noche, bajo las estrellas y entre risas y música, Alejandro finalmente entendió que el verdadero renacimiento había sucedido en él, guiado siempre por las manos y los corazones de aquellos a quienes decidió ver con nuevos ojos. La comunidad ahora era una red interminable de historias y memorias, donde cada vida entrelazada vibraba con el mismo sueño colectivo de dignidad y justicia. Así, bajo el cielo tranquilo de Renacer Santa Fe, Alejandro Montero llevó su historia a un cierre que no significaba el final, sino un nuevo amanecer para él y todos los que lo acompañaron. Con la profunda aceptación de que la verdadera fortuna no se mide en riquezas, sino en la capacidad para conectarse y cuidar el uno del otro, Alejandro consumó su transformación. El camino por recorrer aún era largo, lleno de promesas y desafíos, pero estaba listo para afrontarlo con la certeza de que nunca volvería a andar solo.